La mansión sevillana estaba bañada por la última luz de la tarde cuando Ramiro, el millonario, se detuvo en seco. Frente a él, su empleada Inés sostenía con ternura a una anciana de mirada perdida. Su madre, doña Amelia, que murmuraba palabras confusas por el Alzheimer. La escena, tan sencilla como desgarradora, hizo tambalear las certezas de aquel hombre acostumbrado al poder y al silencio. Lo que estaba a punto de descubrir no era un simple gesto de compasión, sino un secreto familiar capaz de cambiarlo todo. Antes de comenzar, dime, ¿a qué hora y desde qué país estás viendo esta historia? En Sevilla, bajo un sol que caía a plomo sobre los tejados rojizos. La mansión de los Altamirano resplandecía como un palacio intocable. El mármol del recibidor devolvía reflejos fríos, y el eco de las voces parecía amplificar cualquier palabra. Estefanía, impecable en un vestido de lino blanco, se detuvo frente a Aurelia, la anciana de cabello plateado que sostenía entre sus manos una pequeña figura de porcelana. Con un gesto duro, la señora levantó la voz y acusó sin piedad. La fragilidad de la mujer mayor, con su mirada ausente, contrastaba con el lujo imponente del salón. No entendía qué estaba pasando. Solo apretaba la figurilla como si fuera un recuerdo perdido en medio de su niebla mental. Inés regresaba desde la cocina con una bandeja, y el estrépito de su corazón casi la hizo soltarla antes de tiempo. Ver a su madre en el centro de esa humillación la dejó sin aliento. El silencio de los criados, que bajaban la vista fingiendo no escuchar, era una segunda bofetada. Con un impulso que no supo de dónde salió, dejó caer la bandeja y se interpuso entre Estefanía y la anciana. «No la toque, señora. Mi madre no ha robado nada». Su voz temblaba, pero en sus ojos brillaba un coraje que nadie esperaba en una joven acostumbrada a servir. El objeto se resbaló de las manos de Aurelia y se rompió en pedazos sobre el mármol, como si aquel chasquido marcara el inicio de una batalla invisible. Estefanía entornó los ojos, irritada por la insolencia. «Apártate, muchacha. No tienes derecho a desafiarme en mi propia casa». El tono, helado, se extendió por el salón como una condena. Aurelia, perdida en su mundo de recuerdos fragmentados, se aferró al brazo de Inés con la inocencia de un niño. El miedo de la hija se transformó en una determinación férrea. Desde el pasillo lateral, Ramiro, el patriarca y empresario, regresaba antes de lo previsto de una reunión. Se detuvo al escuchar los gritos. Acostumbrado a cifras y contratos, no esperaba encontrar la voz de su esposa atravesada de furia y la imagen de Inés erguida como un escudo humano. Por un instante permaneció inmóvil, confundido entre el deber de mantener la calma de su hogar y la punzada de humanidad que le despertaba aquella escena. La tensión se hacía insoportable. Aurelia balbuceaba nombres sueltos, recuerdos de otra vida, incapaz de comprender la magnitud de la acusación. Inés la abrazó más fuerte, consciente de que en ese gesto se jugaba no solo el empleo, sino también el techo que las cobijaba. La injusticia era tan evidente que dolía. Ramiro respiró hondo, y sus pensamientos se llenaron de dudas. ¿Era posible que en su propia casa se cometiera un acto tan cruel? Estefanía no se detuvo. Dio un paso adelante, apuntando con el dedo a la anciana. Esta mujer intentó robar una pieza de valor. En mi casa no se toleran ladronas. El desprecio en su voz era tan agudo que hasta los retratos colgados en las paredes parecían estremecerse. Inés, con los ojos húmedos, pero la voz clara, replicó: «Ella tiene Alzheimer. No sabe lo que hace. Pero no es una ladrona. Yo jamás la dejaré sola». Sus palabras resonaron como un juramento. Ramiro no intervino, aún preso de un silencio incómodo. Su mirada iba de su esposa a la joven y a la anciana, como si buscara una verdad oculta. El peso de su apellido, de su reputación en Sevilla, le impedía actuar de inmediato, pero en su interior
germinaba una semilla de duda. La dignidad de Inés y la inocencia de Aurelia eran un contraste demasiado poderoso frente a la dureza de Estefanía. Cuando el reloj antiguo del salón dio la hora en campanadas solemnes, el ambiente se volvió aún más tenso. Inés tomó a su madre de la mano y dijo en voz baja, pero firme: «Si tenemos que irnos, lo haremos, pero nadie nos robará la dignidad». Estefanía sonrió con frialdad, saboreando lo que creía una victoria. Sin embargo, Ramiro sintió que esa sonrisa era una grieta peligrosa en el palacio de apariencias que había construido. Mientras Aurelia se apoyaba en el hombro de su hija, el empresario supo que aquella escena no se borraría de su memoria. Algo más profundo que una simple acusación se escondía bajo los restos de porcelana en el suelo. Y entonces, cuando Inés se dispuso a guiar a su madre hacia la puerta principal, Ramiro dio un paso atrás, atrapado por un presentimiento inquietante. Aquella mujer mayor, con los ojos perdidos, no era una simple empleada olvidadiza. Había algo en su rostro que le resultaba extrañamente familiar, un eco que lo perseguiría más allá de esa noche. En el barrio humilde de Triana, lejos de los muros brillantes de la mansión Altamirano, Inés buscaba un nuevo refugio para ella y su madre. Había logrado alquilar una pequeña habitación en una pensión antigua, con paredes encaladas y un patio interior lleno de macetas. El aroma a jazmín se mezclaba con la humedad. Y aunque el lugar era modesto, ofrecía algo invaluable: un rincón donde Aurelia pudiera descansar sin ser humillada. Por las noches, Inés la arropaba con una manta raída y le susurraba: «Estamos juntas, madre. Aquí nadie te hará daño. Am. Y Noé. Am. Por las noches, madre. Aquí nadie te hará daño. Aquí nadie te hará daño». Aurelia, en sus momentos de lucidez, acariciaba la mano de su hija con ternura. «Inés, ¿ya comimos churros en la feria?», preguntaba confundida, mezclando recuerdos del pasado con el presente. Inés sonreía con dulzura, tratando de no mostrar la angustia. Sabía que la enfermedad se llevaba trozos de memoria cada día, pero también sabía que el amor podía darle a su madre un poco de paz. Las mañanas comenzaban con Inés lavando ropa ajena y vendiendo dulces caseros en la plaza. Sevilla despertaba con el bullicio del mercado, los pregones de los vendedores de naranjas y el sonido lejano de una guitarra. Mientras tanto, Aurelia se quedaba sentada en una silla de mimbre en el patio, observando las palomas que revoloteaban sobre los tejados. Los vecinos, aunque curiosos, pronto empezaron a mostrar simpatía. Una anciana del barrio, doña Pilar, solía acercarse con un vaso de horchata fresca. «Tu madre tiene la mirada dulce, hija. Que Dios os bendiga», decía con voz cariñosa. Pero las dificultades eran muchas. El sueldo apenas alcanzaba, y cada semana Inés se veía obligada a elegir entre pagar el alquiler o comprar medicamentos. La desesperación la rozaba en las noches, cuando escuchaba a su madre murmurar nombres que ella no conocía. Ramiro, Amelia, la casa de Salamanca. Eran fragmentos de un rompecabezas que parecían no tener sentido, pero que calaban en el corazón de Inés. ¿Qué secretos escondía el pasado de Aurelia? Un día, mientras vendía dulces en la Plaza Nueva, Inés tropezó con Clara, una periodista local conocida por su curiosidad insaciable. Al verlas, Clara se mostró intrigada. «¿Es tu madre? La he visto antes en alguna foto antigua, quizá en un reportaje de familias importantes de Andalucía». La frase dejó a Inés helada. ¿Cómo podía una simple mujer de barrio aparecer en fotografías de la élite sevillana? Aquella misma tarde, Inés revisó los pocos objetos personales que su madre guardaba en una caja de madera. Entre pañuelos bordados y cartas sin firma, encontró un retrato descolorido. Aurelia, joven, sonriente, al lado de un hombre con traje elegante. El parecido con Ramiro Altamirano era innegable. Inés se quedó paralizada, sintiendo que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Esa noche, mientras Aurelia dormitaba,
Inés no pudo contener las lágrimas. Recordó la humillación en la mansión y las palabras duras de Estefanía. Si todo era cierto, ¿qué significaba aquella fotografía? ¿Era su madre parte de una historia mucho más grande y cruel de lo que imaginaba? En su interior nació una determinación que no había sentido antes. No se conformaría con sobrevivir. Buscaría la verdad, por ella y por Aurelia. El amor filial era ahora también un deber de justicia. El día siguiente trajo un encuentro inesperado. Mientras caminaba por la ribera del Guadalquivir, Inés vio a lo lejos una figura familiar, Ramiro Altamirano, contemplando las aguas con gesto ausente. El poderoso empresario parecía un hombre distinto, atrapado en pensamientos que lo superaban. Inés dudó en acercarse, pero la fotografía en su bolso ardía como un secreto imposible de callar. Cuando sus miradas se cruzaron, un silencio denso los envolvió. Aurelia, desde el banco cercano, alzó la vista y murmuró con una claridad inusual: «Ramiro, hijo mío». La voz quebradiza de la anciana resonó con fuerza en el corazón de todos los presentes. Ramiro palideció, incapaz de responder de inmediato. El eco de aquellas palabras se clavó en su alma como una revelación dolorosa. Inés, conteniendo el temblor en sus manos, sostuvo la foto ante él. «Explíqueme esto, señor Altamirano. Mi madre no está inventando recuerdos». El río seguía fluyendo, ajeno al torbellino de emociones. Sevilla parecía contener el aliento. Lo que había comenzado como una acusación injusta en un salón lujoso, ahora se transformaba en una verdad que nadie estaba preparado para escuchar. Y justo en ese instante, cuando el silencio se volvía insoportable, Ramiro dejó escapar un suspiro profundo y dijo con voz grave: «Si eso es cierto, nada volverá a ser igual». Ramiro se quedó de pie frente al río, con la fotografía entre sus manos temblorosas. El parecido era imposible de ignorar. La joven sonriente en la imagen era Aurelia, pero en los archivos de su memoria aparecía otro nombre, uno que llevaba años enterrado en el silencio de la familia: Amelia. De pronto, los murmullos de su infancia volvieron como ecos. Había escuchado en algún momento que su padre había perdido a una hermana en circunstancias misteriosas. La daban por muerta, pero nadie hablaba de ella. ¿Podría ser que aquella mujer frágil, confundida por el Alzheimer, fuera realmente parte de su sangre? Inés lo observaba con cautela, sintiendo cómo la tensión se apoderaba del aire. Había esperado ira, rechazo o burla, pero lo que vio en el rostro del empresario fue desconcierto y un destello de dolor. Aurelia, ajena a todo, repetía suavemente: «Ramiro, hijo mío». Ramiro tragó saliva y respondió, con la voz apenas audible: «No soy tu hijo, pero quizás he sido tu sobrino todo este tiempo». El silencio fue roto por el repicar de las campanas de la catedral, que anunciaban el mediodía. La multitud que pasaba por la ribera ni se dio cuenta de que allí, a unos pasos del agua, un secreto de décadas estaba a punto de salir a la luz. Ramiro, intentando mantener la compostura, invitó a Inés a un café cercano en la Plaza del Salvador. El bullicio de las terrazas, el aroma a café recién molido y el vaivén de camareros ofrecían un contraste insólito con la seriedad del momento. Se sentaron en una mesa de hierro forjado, y Ramiro, después de un largo silencio, habló: «Esta mujer, tu madre, no es solo una empleada. Yo necesito confirmar lo que sospecho. Mi familia arrastra secretos, y quizá ella es parte de ellos. Pero si esto es verdad, todo lo que conocía se derrumbará». Inés, con los ojos brillantes, replicó: «Lo único que quiero es que se respete a mi madre. Ha sufrido demasiado. No me importa su apellido, ni su fortuna. Solo quiero justicia». Un camarero joven dejó 2 cafés cortados sobre la mesa. Ramiro dejó que el calor de la taza lo anclara a la realidad. Sus pensamientos eran un torbellino. Recordó los viejos álbumes en el desván de la casa familiar en Salamanca,
fotos amarillentas donde aparecía una adolescente de mirada dulce. Amelia Altamirano. ¿Podría ser Aurelia la misma persona? Esa tarde, incapaz de contener su inquietud, Ramiro contrató a un investigador privado. Le entregó la foto hallada por Inés y un pañuelo bordado con iniciales que había guardado en silencio desde la escena del salón. «Encuentra la verdad», ordenó. «No me importa cuánto tardes ni cuánto cueste. Necesito saber quién es realmente esta mujer». Mientras tanto, en la pensión de Triana, Inés trataba de mantener la normalidad. Aurelia sonreía al escuchar a unos niños del barrio cantar sevillanas en el patio, pero su mente viajaba lejos. A veces decía, la feria, las luces, mi hermano Ramiro. Inés anotaba cada palabra en un cuaderno, convencida de que esas frases podían ser pistas. Cada sílaba era un hilo hacia una historia perdida. Pasaron semanas de incertidumbre. Inés vendía dulces. Cuidaba de su madre y esperaba alguna noticia. El investigador, por fin, llamó a Ramiro con voz grave. «He encontrado registros de un convento en Salamanca. Allí aparece una joven ingresada hace muchos años con el nombre de Amelia Altamirano. Los documentos coinciden con la edad de su madre. Señor, su historia no es un invento». Ramiro apretó los puños. Una oleada de vergüenza lo invadió. Toda su vida había creído en el prestigio de su apellido, en la solidez de su fortuna. Pero ahora descubría que parte de su familia había sido borrada a propósito. No era solo un error. Era una traición. Decidió visitar a Inés y contarle lo descubierto. La joven lo escuchó con lágrimas en los ojos, pero no de tristeza, sino de alivio. Lo sabía, susurró. Ella siempre fue más que una simple empleada. Y ahora usted me lo confirma. Ramiro respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que debía romper con las sombras de su propia casa. Inés, tu madre es mi tía, y tú eres parte de mi familia. No puedo reparar los años perdidos, pero puedo luchar porque la dignidad de Amelia sea restaurada. La mirada de Inés se llenó de una mezcla de desconfianza y esperanza. Aquel hombre que antes había guardado silencio ante la humillación ahora se mostraba dispuesto a reparar lo irreparable. El cielo de Sevilla se tiñó de rojo al atardecer. Y en ese crepúsculo, una promesa invisible flotó en el aire. Pero mientras Ramiro e Inés compartían esa revelación, Estefanía, desde la mansión, sospechaba de los movimientos de su marido. Su intuición, siempre alerta, le susurraba que algo se gestaba a sus espaldas, y estaba dispuesta a detenerlo, cueste lo que cueste. Las sospechas de Estefanía crecían con cada día. Había notado cómo Ramiro ya no se encerraba en su despacho con la misma frialdad de siempre, cómo recibía llamadas misteriosas y salía sin dar explicaciones. Una noche, mientras la familia cenaba en el amplio comedor de la mansión Altamirano, ella lo observó en silencio. El brillo en los ojos de su marido no era el habitual. Parecía un hombre con un secreto. Estefanía sonrió con esa elegancia ensayada que ocultaba una furia latente. Sabía que debía actuar rápido. En el otro extremo de la ciudad, Inés arropaba a Aurelia en la pequeña pensión. El calor de julio se colaba por las persianas, y los abanicos no daban abasto. La anciana murmuraba nombres entre sueños. Recuerdos de juventud. Amelia, Salamanca, Altamirano. Inés anotaba cada palabra en su cuaderno, convencida de que esas piezas eran más importantes de lo que imaginaba. La certeza de que su madre había sido parte de algo grande y cruel se hacía más fuerte. Ramiro, por su parte, había decidido visitar el convento de Salamanca donde el investigador había encontrado registros. El viaje en coche desde Sevilla fue largo, atravesando campos de girasoles y pueblos blancos. Al llegar, las monjas lo recibieron con reserva, pero una hermana anciana, de voz temblorosa, aceptó hablar con él. «Sí, señor», dijo.
Recuerdo a una joven llamada Amelia. Era dulce, pero la enfermedad la confundía. Nadie vino nunca a buscarla. Decían que estaba muerta, pero ella vivió aquí años. Sola. Aquellas palabras golpearon el corazón de Ramiro con violencia. Su familia había abandonado a su propia sangre. Durante el regreso, contempló el paisaje castellano, sintiendo cómo la culpa se mezclaba con un anhelo de redención. Sabía que debía enfrentar a Estefanía, pero también temía la reacción de esa mujer que había demostrado un dominio feroz sobre la imagen pública de los Altamirano. Mientras tanto, en Sevilla, Estefanía movía sus piezas. Contactó a periodistas amigos, filtrando rumores de que una ex empleada resentida intentaba extorsionar a la familia. Los titulares empezaron a aparecer en los diarios de sociedad. Escándalo en los Altamirano. Madre e hija buscan lucrar con enfermedad inventada. Inés lo leyó con rabia contenida. La injusticia la aplastaba. Pero decidió no derrumbarse. «No podrán callarnos, madre», susurró a Aurelia, que apenas entendía las palabras pero acariciaba su rostro con ternura. Ramiro, al enterarse de la campaña de difamación, sintió un nudo en el estómago. La furia hacia Estefanía crecía, pero más fuerte aún era la necesidad de proteger a Inés y a su madre. Una tarde, decidió visitarlas en Triana. Entró al patio encalado de la pensión y encontró a Aurelia canturreando suavemente una copla, mientras Inés la peinaba con delicadeza. La escena lo conmovió. Aquella mujer, tan frágil, irradiaba una paz que contrastaba con el veneno de Estefanía. «Debemos enfrentarnos a la verdad», Inés dijo Ramiro con voz grave. «Tu madre es Amelia, mi tía. Lo confirmaré públicamente. No me importa el escándalo. No me importa perder lo que sea. Lo único que no puedo perder es la dignidad de mi familia». Inés lo miró con lágrimas en los ojos. ¿De verdad está dispuesto a desafiar a su esposa, a la prensa, a todos? Solo por ella, por nosotras. Ramiro asintió sin titubear. «Sí, porque lo que ustedes me han enseñado es más valioso que cualquier fortuna. El amor verdadero y la justicia». Esa noche, en la mansión, Ramiro encaró a Estefanía. La encontró en el salón principal, rodeada de flores frescas y con un vestido de seda que brillaba bajo la lámpara de cristal. «¿Qué estás tramando, Ramiro?», preguntó con frialdad. Él, respirando hondo, respondió: «Lo que debía hacer hace tiempo, sacar a la luz la verdad sobre Amelia». La expresión de Estefanía se endureció. «¿Estás dispuesto a destruir nuestro nombre por esa vieja y su hija?», escupió con desprecio. Ramiro no se dejó intimidar. «Prefiero destruir un apellido manchado de silencio que seguir viviendo en una mentira. Amelia merece justicia, e Inés merece respeto». La tensión entre ambos se volvió insoportable. Estefanía, con el rostro desencajado, murmuró: «Si haces esto, me perderás. Y no solo a mí, perderás todo lo que hemos construido». Ramiro se mantuvo firme, aunque en su interior sabía que la batalla apenas comenzaba. Se avecinaba un choque público que pondría en juego no solo su matrimonio, sino también el futuro de la familia Altamirano. Esa misma noche, Inés, desde la pensión, rezaba en silencio frente a una vela encendida. «Madrecita, pronto todo saldrá a la luz. Aguanta un poco más». Afuera, Sevilla dormía, pero el destino ya estaba en marcha, y en algún rincón oscuro de la mansión, Estefanía planeaba su siguiente movimiento, convencida de que nadie, ni siquiera su propio marido, podría arrebatarle el poder que había construido con tanto cuidado. La gala benéfica de la Fundación Altamirano se celebraba en un hotel histórico del centro de Sevilla, con candelabros encendidos y un bullicio de invitados que comentaban los vinos de Jerez y los trajes de alta costura. Estefanía brillaba en el escenario, vestida de rojo intenso, presentándose como la dama de la caridad.
sonreía mientras las cámaras la enfocaban, convencida de que esa noche borraría cualquier sombra de rumor. Entre el personal de servicio, Inés llevaba una bandeja con copas de cava. Había logrado infiltrarse gracias a la ayuda de un viejo amigo. Su corazón latía fuerte, pero su determinación era aún más firme. Cada paso entre los invitados la acercaba a su objetivo: hablar con Ramiro. Ramiro llegó con expresión seria, distinto a otras galas donde era el centro de atención. Hoy no se sentía anfitrión, sino testigo de un teatro de apariencias. Mientras saludaba a empresarios y políticos, sus ojos buscaban a Inés. Al verla, el tiempo pareció detenerse. Ella vestía el uniforme sencillo de camarera, pero en su mirada había una dignidad que superaba cualquier lujo. La tensión se rompió cuando Estefanía, con voz aguda, descubrió la presencia de Inés. Miren quién ha osado colarse en nuestra gala. La muchacha que intenta chantajear a mi familia con historias inventadas. Los murmullos se extendieron como un incendio. Algunos invitados miraban con curiosidad morbosa, otros con desprecio. Inés sintió el calor de las miradas, pero no bajó la cabeza. En ese momento, Aurelia, acompañada discretamente por una vecina solidaria, apareció en la entrada. Había insistido en estar presente, aunque su memoria era frágil. Al verla, muchos invitados se sorprendieron. La anciana, con un pañuelo de encaje en las manos, avanzó lentamente hasta el centro del salón. Su voz temblorosa rompió el murmullo. Ramiro. El silencio fue absoluto. Ramiro se adelantó y la tomó del brazo con delicadeza. En su mirada había un reconocimiento que no necesitaba pruebas. Ella no es una desconocida. Ella es Amelia Altamirano, mi tía, a quien mi familia abandonó hace décadas. Los flashes estallaron, los periodistas se abalanzaron. Estefanía intentó interrumpirlo, pero Ramiro la apartó con un gesto firme. Mostró documentos, fotografías antiguas y el pañuelo bordado con las iniciales A. Que Aurelia había guardado como un tesoro. Cada prueba confirmaba la verdad que durante tanto tiempo se había ocultado. Esta mujer fue humillada y expulsada por quienes deberían haberla protegido, declaró Ramiro con voz grave. Y fue Inés, su hija, quien la defendió con un amor que yo mismo había olvidado. Hoy, ante todos ustedes, devuelvo a Amelia su nombre y su dignidad. La sala estalló en murmullos de asombro. Algunos invitados aplaudieron tímidamente. Otros se miraban incómodos. Estefanía, descompuesta, intentó justificarse. Es una mentira. Todo está manipulado. Pero ya nadie la escuchaba. Las cámaras enfocaban a Aurelia, cuyo rostro iluminado por las luces parecía el de una mujer reconciliada con su pasado, aunque sus ojos se perdieran entre recuerdos borrosos. Inés, con lágrimas contenidas, se acercó a su madre y la abrazó. Ramiro, a su lado, sintió que aquel instante era más poderoso que cualquier fortuna. Era el momento de la verdad, y ya no había marcha atrás. La gala, que debía ser el triunfo social de Estefanía, se había convertido en su ruina. Pero para Inés y su madre, era el principio de algo nuevo, y mientras los periodistas lanzaban preguntas sin cesar, Ramiro pronunció una frase que heló la sala. Mañana todos conocerán quién fue realmente Amelia y lo que mi familia le hizo. La mañana siguiente, los titulares de toda España hablaban del escándalo Amelia Altamirano, la tía olvidada. Las imágenes de la gala mostraban a Estefanía intentando huir de las cámaras y a Ramiro sosteniendo la mano de Aurelia. La sociedad, sorprendida, comenzó a cuestionar la frialdad de una familia que había preferido el silencio al amor. En la mansión de Sevilla, el ambiente había cambiado. Ya no había fiestas, ni recepciones, ni banquetes. Solo el sonido suave de un piano que una enfermera tocaba para tranquilizar a Aurelia. Inés caminaba por los pasillos, todavía incrédula de estar allí. No como sirvienta, sino como la protectora de su madre.
y parte de una verdad reivindicada. Ramiro se acercó con pasos firmes. Su rostro mostraba cansancio, pero también una paz renovada. «Inés», dijo con voz baja, «gracias a ti, recordé que la riqueza no tiene sentido si no se comparte con quienes amamos». Ella lo miró, con mezcla de gratitud y cautela. «Yo solo defendí a mi madre, señor Altamirano. Era lo único que podía hacer». Aurelia, sentada en un sillón junto al ventanal, miraba los naranjos del patio y murmuraba canciones antiguas. Hubo un momento de lucidez. Tomó la mano de Ramiro y sonrió débilmente. «Hermano, ¿volviste?» Ramiro, conmovido hasta lo más profundo, no corrigió su confusión. Apretó su mano y respondió: «Sí, Amelia, nunca más estarás sola». Días después, Ramiro convocó a la prensa en un acto sobrio. Anunció la creación de la Casa Hogar Amelia Altamirano, un centro en Sevilla destinado a cuidar a ancianos con Alzheimer. «Será el legado de mi tía y la prueba de que la justicia llega, aunque tarde», afirmó ante los periodistas. Inés, emocionada, aceptó ser la directora de la fundación. Su vida humilde se transformaba en una misión de amor y servicio. La caída de Estefanía fue rápida e inevitable. Sus amistades se desvanecieron. Sus contactos la evitaron. Y la sociedad que la había admirado ahora la recordaba como símbolo de arrogancia y crueldad. Ella se encerró en silencio, mientras la ciudad hablaba de la valentía de Inés y del giro inesperado del millonario Ramiro. Un atardecer, en el jardín de la nueva fundación, Ramiro observaba a Inés acompañar a los primeros residentes. Niños voluntarios jugaban en el patio. Las campanas de una iglesia cercana marcaban la hora, y la brisa de verano traía olor a azahar. Sintió que, por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz consigo mismo. Se volvió hacia Inés y le dijo con voz firme: «Este no es el final. Es el comienzo. Gracias a ti, aprendí a reparar el pasado y a vivir por la familia que aún podemos construir». Ella, con lágrimas discretas, respondió: «Lo importante no es lo que perdimos, sino lo que hoy somos capaces de dar». El sol caía sobre Sevilla, tiñendo de oro las paredes encaladas. Aurelia, en su silla de ruedas, sonreía a pesar de sus olvidos, y así, bajo ese cielo andaluz, nació un nuevo capítulo donde la verdad y el amor se impusieron sobre la mentira y el abandono, recordando que nunca es tarde para redimir el corazón. La tarde se apagaba sobre los tejados blancos de Sevilla, y en el jardín de la casa hogar reinaba una calma que parecía imposible meses atrás. Lo que empezó como una acusación injusta terminó revelando un lazo de sangre perdido, y con él la oportunidad de reparar años de silencio y soledad. Si esta historia te conmovió, deja el número 1 en los comentarios. Si piensas que pudo contarse de otra forma, marca el 0 y comparte tu opinión. La lección es clara. La riqueza no está en el oro ni en los apellidos, sino en la capacidad de amar y perdonar. La bondad, aunque pequeña, puede cambiar destinos enteros. Cada persona merece un hogar, una caricia, un lugar donde sentirse parte de algo. Igual que una lámpara encendida en la ventana guía al viajero en la noche, un simple gesto de ternura puede iluminar los momentos más oscuros de nuestra vida. Hoy, la historia de Amelia, Inés y Ramiro nos recuerda que nunca es tarde para reparar el pasado, ni para descubrir la fuerza de la familia. Quizá todos tengamos a alguien a quien tender la mano. Alguien que espera en silencio una segunda oportunidad. Si este relato ha tocado tu corazón, compártelo con quienes quieres. Porque el amor y la verdad, como el sol andaluz, siempre encuentran el modo de volver a brillar y darnos esperanza.